dependiendo de mis creencias. Por ejemplo, si yo te digo, Lili, lo que hay después de la muerte es un infierno de sufrimiento eterno. ¿Quieres algo relacionado a la muerte? Por supuesto no, ¿verdad? Y esa es una creencia y es una creencia válida, no es una crítica a la creencia, es simplemente poner sobre la mesa que si uno tiene ese tipo de creencia, pues su relación con la muerte no va a ser la más ligera. Y si después yo te digo, no, Lili, lo que pasa es que tu energía, tú eres energía que está ocupando este cuerpo físico y esa energía se libera cuando tu cuerpo físico muere y se junta con el resto de energía en el universo y siente un amor incondicional, una aceptación absoluta. Entonces tu creencia se vuelve un poquito más ligera, cambia. ¿No? Acá puse como dos extremos, pero es importantísimo saber eso, que lo que tengo que ver yo es qué hay aquí que me está creando esta relación externa con la muerte y con el duelo. Claro, y ahí toma, digamos, mucha coherencia, cosas que uno escucha todos los días porque además nos volvemos como magnéticos a esta información que nos hace ver la vida con más, como tú lo llamas, ligereza y como yo lo llamo aceptación amorosa. Mm, Sin complique, lo que nos genere más paz, decidamos ese camino. Es que a mí me genera más paz esto. Concéntrate en eso que te genere paz, porque ahí se exacto. aumenta, digamos, nuestra vibración amorosa y podemos verificar que atraemos experiencias en amor, no en sufrimiento, porque el universo, digamos que te da más de lo que tú estés vibrando. Y si vibras en angustia, en miedo, pues esas son las experiencias que Dios, la vida, el universo, la energía, siente que son necesarias para que tú puedas evolucionar aquí y aprender. Pero si tú lo haces desde el amor, también vas a poder verificar que solo recibes más y más experiencias en amor. Y entonces empiezas a decir, de eso tan buenos y dan tanto. Cuando tengo paz, es mi forma de conectarme con mi divinidad. Para el que tenga religión, para el que no la tenga. Ya estamos acá, hagámoslo ameno. Me encanta esa ideología. Y bueno, a partir de eso, de pronto tu experiencia, Cami, ¿cómo ha sido tu experiencia personal con respecto a esa creencia que has formado y que además has compartido con tantas personas para amigarnos y hacer las paces con la muerte, como tú lo llamas? Pues para mí ha sido, la verdad, un proceso muy interno, muy mío, que fue natural compartirlo por justamente toda la ligereza que me dio. Para mí esto empieza hace muchísimos años, sin conciencia. Yo no tenía conciencia de que estaba en este proceso. Yo nunca dije, bueno, voy a ser acompañante de duelo, me voy a dedicar a la educación sobre la muerte. No, la vida, yo me dejé y me fue empujando hacia allá. Y lo primero que sucedió al respecto en mi vida fue la muerte de mi abuelito cuando yo era muy pequeño. Y yo tenía 8 años y él muere y en ese momento yo no tenía ni los recursos externos, ni la educación, ni los recursos internos, ni la gestión de las emociones. En el contexto en el que yo estaba, pues no supe que él estaba enfermo, no se me informó de su muerte, de su funeral, yo no asistí a los ritos funerarios y eso complicó muchísimo el duelo, pero no en la superficie, por allá en el fondo de la psique, del corazoncito. En la superficie no pasó nada. Eso lo llaman duelo congelado, no se manifiestan los síntomas del duelo que estoy viviendo, pero ahí está. Y ahí te lo cargas y te lo cargas hasta que se descongele o hasta que tú hagas algo para que se descongele. Que en mi caso fueron muchísimos años, fueron casi 20 años después que en sesión terapéutica se mencionó a mi abuelito y se descongeló ese duelo y yo empecé a sentir como si él hubiera acabado de morir hace minutos. Y yo dije, bueno, por un lado me enloquecí, como así que 20 años después estoy sintiendo esto, pero por otro lado, menos mal, en el acompañamiento que tenía y también en la gestión de emociones que yo ya llevaba, me permití sentirlo. Sí, no me puse a luchar contra que estaba sintiendo una tristeza profunda, cierta rabia. Sí, no luché contra nada, sentí todo y al final lo que sentí fue ligereza.
lo que hablábamos al principio. Una ligereza que en 20 años no había sentido. Yo ya pensaba que yo era eso tan pesado y ya como que cuando uno carga una maleta pesada tanto tiempo, pues casi que es parte de uno, pero cuando la sueltas es como, ¡wow! ¡Qué locura esa ligereza! Y desde ahí pues yo comencé a compartir al respecto, a profundizar, a investigar, a entrevistar a los mejores expertos en estos temas y, y desde ahí se volvió una bola de nieve, no para, no para, no para. Todos los días yo soy un aprendiz eterno en este tema. Qué maravilla, porque además sucede en muchos aspectos de nuestra vida, donde nos cargamos con sufrimiento, con un peso que incluso se manifiesta en nuestro cuerpo. Las enfermedades están hablando de muchas cosas que estamos cargando y que a veces son inconscientes. En los acompañamientos y los entrenamientos que yo hago, a veces la gente se sorprende cuando llegamos a un punto donde les digo, mira, estás adicta al dolor, al sufrimiento. Al dolor no, al sufrimiento, porque el dolor no existe por una situación. Estamos interpretando con la información que tenemos. Pero a partir de ese momento, cuando tenemos nueva información, es más probable que cambie nuestra forma de interpretarlo y ahí cambia nuestra emoción. Cuando tú comprendes que te quitas ese peso de encima, aceptando que todo tiene un proceso ordenado en el universo, empiezas a experimentar qué situaciones, Cami, para saber qué ibas a tomar como una decisión, generar acompañamientos o este tipo de información, porque pudiste haber dicho, ay, si me liberé de esta situación, acepto la partida de los seres queridos en cuerpo y sigo con mi música o sigo con mi psicología o con mi ingeniería ambiental. Total, y no, en ese momento yo ya estaba sumergido en el mundo del desarrollo personal, ya llevaba también unos años siendo conferencista y organizando talleres para las empresas y para recursos humanos de las empresas. Entonces yo estaba en ese mundo en el que las personas se sentían personas, no se sentían trabajadores, ¿sí? Y entonces yo las capacitaba en cosas relativamente más íntimas que lo que te entrena en el trabajo normalmente en la parte técnica, ¿no? El manejo del estrés, la gestión de los conflictos, la gestión del tiempo, un montón de desarrollo de hábitos. Entonces, la gente naturalmente empezó a acercarse a mí, pero eran personas en situación de duelo, diferentes tipos de duelo, por la muerte de un ser querido, por una separación amorosa, por un cambio dentro de la misma empresa en un trabajo, mejor dicho, estas situaciones de duelo. Y yo lo que hacía era compartir desde mi experiencia, compartir sobre todo el tema de gestión de emociones, que es tan importante en el duelo, compartir eso y las personas pues volvían a mí con mucha gratitud, diciendo la paz que sentían, diciendo que ahora tenían mucha claridad, no es que estuvieran felices y dichosos todo el tiempo, sino ese mismo sentimiento que yo tenía, ¿no? De ligereza, de paz, de no estar cargando muchas cosas. De ahí en adelante, pues ya todo fue de nuevo como en esta bola de nieve. Y yo lo que hago, Lili, es dejarme llevar. Sí, si mañana ya no es educación sobre la muerte, sino otra cosa, yo me dejo llevar, yo me dejo empujar por la vida. Y yo no lucho. Ese es mi, entre comillas, mi único secreto, que yo no le apunto ni a la felicidad, ni a la tristeza, ni a lo bueno, ni a lo malo, yo le apunto a la plenitud, que es vivir todo en todo su espectro. Todas las emociones, todos los pensamientos. Yo hace mucho dejé de estar en guerra contra lo que ya es. Porque vi que yo me entrené como ingeniero y ahí te enseñan de Ah, uso eficiente de la energía. Y para mí pelear contra lo que ya es un desperdicio de energía de energía. gigantesco, mental. Ustedes saben que la mente gasta muchísima energía y sobre todo cuando estamos en guerra contra algo. Si estamos peleando contra algo, se nos va la atención, se nos va la energía, incluso después se nos va la energía física. Entonces yo digo, pero no, tengo cierta cantidad de limitada de energía en la vida, no la quiero gastar peleando. Gonzalo lo dice, todo lo que está generando resistencia cansa, el sufrimiento cansa. Ujú. Entonces es encontrar el camino. Dijiste una palabra que me encanta, que la menciono mucho, que la repito, y es gestión. ¿Cómo estoy gestionando las situaciones que van llegando a mi vida? Si yo las veo como problemas, pues me voy a generar un estrés que además científicamente está comprobado que te genera cortisol, que contamina tu cuerpo, que te bloquea la información.
para poder gestionarlo mejor. Entonces, la calma es muy importante. Pero, ¿cómo aprendemos a gestionar? O sea, tú aprendiste cómo, porque todos tenemos maneras diferentes. Pero dentro de ese proceso de gestionar las emociones, por ejemplo, a ti llegan personas, me lo puedes confirmar, que causalmente gestionan las emociones como tú. Entonces tú dices, "Ay, para mí fue muy fácil decirle que las gestionara así, pero yo las gestiono de otra manera y esas personas que las gestionan de otra manera llegan como por resonancia a mí, ¿cierto? Como más o menos. ¿Cómo gestionas tú las emociones y cuántas personas acá seguramente se conectan con esa gestión? Ahorita ponemos los Súper. comentarios para responder algunas preguntas. Súper, qué emoción las preguntas de la gente y qué dicha que haya tanta gente acompañándonos. Y de nuevo, Lili, gracias por este espacio tan lindo que siembras acá. Bueno, la gestión de las emociones, para mí, lo parte de entender qué es una emoción. ¿Sí? Muchas veces si yo les digo tristeza, entonces entendemos que es cierta cosa y si les digo alegría, entonces entendemos que como si fuera algo muy diferente. Al final, todas las emociones, y la palabra nos lo dice, son energía en movimiento. Emoción, movere es la palabra en latín, es energía que se está moviendo. ¿A través de qué? A través de mí. ¿Sí? Y entonces hay ciertas energías que se mueven a través de mí, que las llamamos tristeza, rabia, miedo, sorpresa, alegría y asco. Esas son las emociones básicas. ¿Sí? Esas son las que puede sentir un bebé. Uno sabe que son básicas porque las pueden sentir los bebecitos. Hay otras que no pueden sentir los bebecitos, como la culpa. Un bebé no siente culpa. Un bebé tampoco siente inspiración, no siente gratitud, ¿sí? Los bebés sienten esas emociones básicas. Entonces, si vamos a hablar de emociones, sabemos que son esas las básicas. Todas las otras, que muchas veces son las que nos complican el duelo y la vida, se llaman sentimientos, que ya son una suma de un pensamiento y una emoción, o más bien un pensamiento que da raíz, que es la raíz que produce emociones. Por ejemplo, la culpa. ¿Sí? El pensamiento de la culpa es, yo debía haber hecho algo y no lo hice, o hice algo que no debía haber hecho. Sí, entonces el pensamiento de la culpa es un desequilibrio entre lo que yo tengo en mi mente que debía haber hecho y lo que en realidad pasó. Y cuando eso pasa, cuando no pasa lo que yo tengo en mi expectativa, surgen ciertas emociones que normalmente son incómodas, que puede ser tristeza por la situación, rabia contra mí mismo, miedo de que me juzguen, etcétera, ¿no? Entonces, ya con este panorama en mente, sabemos que hay emociones que simplemente son energía que se está moviendo a través de mí y hay sentimientos que son un poquito más complejos porque empiezan acá en la cabecita y después surgen las mismas emociones, ¿sí? Una vez yo entiendo eso, es mucho más fácil permitirme sentir lo que sea que esté sintiendo, que es lo más importante en el duelo y yo digo yo en la vida, en las relaciones, que ojo, entonces yo me permito sentir, por ejemplo, la tristeza. ¿Significa que entonces le doy el control de mi vida a la tristeza, que yo soy tristeza, que siempre va a estar triste? Por supuesto que no, porque es energía que está transitándome, que se está moviendo a través de mí. Y cada emoción, esto es muy bonito porque cada emoción me mueve de alguna manera. Entonces la tristeza tiene un movimiento que es muy curioso y es muy lindo y que es hacia adentro. La tristeza me mueve a mirar hacia adentro, me quita energía, de hecho. Sí, cuando estamos tristes no nos dan ganas de salir a conquistar el mundo, nos dan ganas de quedarnos ahí echaditos en la cama, llorando a veces, ¿sí? Entonces me ayuda a mirar hacia adentro. ¿Por qué? Porque adentro está la herida, ¿sí? Es una herida emocional en el corazoncito, en la mente. La rabia, por el contrario, me da un montón de fuerza para que yo vaya hacia adelante. La alegría me expande en todas las direcciones y me hace más grande, ¿sí? Incluso nosotros tomamos una postura más amplia cuando estamos alegres. El asco me echa hacia atrás, porque yo no quiero comerme o yo no quiero oler eso que me da asco porque puede ser malo para mi salud, ¿sí? Pero psicológicamente también hay cosas que me dan asco, entonces me alejo, ¿sí? Entonces, fíjate que todas las emociones tienen su labor, tienen una utilidad. Entonces, nuestra labor
es dejarlas fluir a través de nosotros y escuchar sus mensajes. La tristeza cuando surge, entonces yo la siento, la expreso como sea, a veces puede ser llorando, a veces puede ser quedándome en mi cama, lo que sea. Y trato de escuchar el mensaje que me está diciendo, oye, tienes una herida, ponle un poquito de atención porque hay algo que te está doliendo. Mira hacia adentro, ¿qué es eso? No significa que no pueda hacer nada al respecto, por supuesto. Ya no estoy peleando, ya no estoy gastando mi energía peleando contra la emoción, entonces sí puedo hacer algo al respecto. Tengo energía para hacer algo al respecto. Eso es como lo fundamental de gestión de emociones. Reconocerlas y sacar la utilidad y la inutilidad de cada una y empezar a aprovecharlas para nuestro proceso de encontrar ese camino que nos dé paz interior. Y sabes que me encanta cuando en estos lives se encuentra como la posibilidad de compartir que la felicidad es un estado, digamos, como de paz, ¿no? De cero sufrimiento. Lo que podemos aprender, por ejemplo, de Gerardo Schmeling. Y uno lo interpreta de esa manera, pero en las creencias de nuestros antepasados y todo, siempre está relacionado con una manifestación, que es la alegría. Entonces, Ujú. por eso a veces creemos que la felicidad es estar todo el tiempo así como, no, la felicidad, entonces cambiémoslo y no le pongamos felicidad, pongámosles estados de paz. Los Paz, estados de paz exacto. nos permite recibir la información de cada situación, pero no enamorarnos de ninguna, porque pues entonces ahí nos vamos a quedar en un bucle, hasta que en una saturación, cualquiera que sea, va a llegar la saturación, vamos a tener que encontrar el camino. Es lo que hay en este proceso, en esta experiencia humana. Muy Me bien, encanta esa diferenciación, Lili. Súper, súper. Camila, entonces vamos a activar pues los comentarios para que las Qué personas emoción. pregunten, porque me encanta compartir con los seguidores que se van conectando, que además aportan tanto al crecimiento. Estos espacios para mí son maravillosos, esto es una universidad preciosa, entonces voy a activar los Total, comentarios si he te dicho. parece. Perfecto, qué emoción. Ahí están los comentarios o lo hacemos por cajita de preguntas. ¿Cómo prefieres? Por mí está, creo que hay personas que a veces no la encuentran. Bueno, no sé, Sí, yo hay creo que personas que a veces no la encuentran y se confunden. sí. Lo único es que tal vez pongan las preguntas, no sé, en mayúsculas, así las vemos fácil, porque luego empiezan a subirse mucho. Ah, sí. Bueno, mientras van generando las preguntas, a mí sí me encanta saber que cada día hay más personas que estamos hablando de la muerte. Cami, imagínate que yo sufrí una depresión impresionante a mis 9 años, pensando en la muerte, en que yo me iba a morir, en que mi papá y mi mamá se iban a morir. Yo en Wow. este momento digo, ¿qué tal que me lo hubiera pasado 30 años de mi vida en esa depresión pensando en que mi papá y mi mamá se iban a morir o yo me iba a morir y yo aquí estoy viva y mis papás también? O sea, eran 30 años en ese sufrimiento, ¿no? Siquiera tomé la decisión de superarlo. Y la verdad es totalmente satisfactorio y creo que eso impacta en la vida de muchas personas cuando con esa energía damos tanta paz en conceptos de muerte. Mira, acá tenemos la primera. Por favor, explica cómo y de dónde sacaste ángeles, Lili. ¿Quién es? Ah, debe ser que donde saqué, te saqué a ti, que te consideran un ángel, que de dónde es. No, creo que están diciendo que tú eres el ángel. No, no, No por sé, favor explique cómo y de dónde sacaste a Ángel Lili, ¿quién es? O sea, a ti, a ti, no sé, a ti. Bueno, nos acá dejó me ahí lo la duda, Alicia. encontré en una resonancia hermosa, perdón, en una resonancia hermosa, porque Cami hace un congreso maravilloso y buscó el contacto para hablar con Gonzalo, que pues, a ver si tengo por acá el libro maravilloso. Ay, Dios mío, creo que no lo tengo acá. Sí, Bueno, él tiene dos muy buenos sobre la aquí hay muerte. uno de los tantos, muerte, Es. un paso de la vida. Y el otro es siete Ujú, ese frenos es el último, creo, sí. y el otro es siete frenos para morir. Bien, entonces, Cami, buscando mucha información, contactó a Gonzalo y bueno, yo le dije, wow, yo te sigo, me encanta tu contenido. Y bueno, y ahí ya por resonancia el universo nos reencontró en este plan del alma. Por Total, acá qué lindo ah, mira, encuentro. sí lo ves, ahí dice Alicia, sí, ¿de dónde salió el chico? Bueno, ahí les conté la historia, porque se responde de todo. Por acá Sí. tenemos otra pregunta. Dice, hola, ¿cómo hago? Perdí a mi esposo, a mi hijo, a mis padres
y pierdo a mi hermana. Ujú. Ahí estás viviendo una situación muy compleja porque son los duelos acumulados y es difícil en el día a día darse espacio para cada duelo, porque eso es lo que necesita cada duelo, espacio. Espacio mental, espacio emocional, espacio social y si está dentro de tus creencias, espacio espiritual, ¿sí? Y muchas veces también espacio físico para cuidar nuestro cuerpo mientras estamos en estos procesos tan estresantes. En este momento, mi sugerencia número uno, ya que son tantas muertes acumuladas, es, por favor, busca apoyo, ¿sí? Esto no es algo que hay que vivir en soledad. Se puede, pero es un poco más complejo. Muchas veces estamos sumidos en el dolor y el dolor es como unas gafas muy oscuras que no nos dejan ver con claridad las situaciones. Sí, entonces, por supuesto, ahí puede ser una receta para que haya después afecciones más físicas, desórdenes mentales. Entonces, no hay necesidad de todo eso porque hoy en día ya existen muchos profesionales y muchas personas con un corazón gigante que acompañan los procesos de duelo. Te doy algunos perfiles, ¿no? Están los que como tal se llaman acompañantes de duelo, que es, por ejemplo, lo que yo hago, acompañante de duelo. Hay también personas que se entrenan en una disciplina que se llama tanatología. Sí, entonces tanatólogos, tanatólogas a veces tienen una especialidad. Entonces el tanatólogo que se especializa en niños, en divorcios, en muerte de una pareja, en muerte de unos papás, y hay gente que hace un poquito de todo. Entonces eso es como todo, a uno le toca ver con quién resuena, con qué tanatólogo o tanatóloga resuena. También hay psicólogas y psicólogos que se especializan en estos temas. Si está dentro de tus creencias, hay acompañantes espirituales, hay también tanatólogos clínicos que además son doctores que te pueden dar conceptos sobre tu salud, porque esa es otra de las cosas que te recomiendo. Por favor, hazte chequeos de salud, porque como decía muy bien Lili, este es un proceso sumamente estresante, libera un montón de hormonas, ¿no? Adrenalina, noradrenalina, cortisol, la que mencionabas, que son, no es que sean malas, es que no son para que se queden en nosotros. Y cuando se quedan mucho en nosotros por situaciones que sí o sí son estresantes, son dolorosas, pues empiezan a hacer estragos en nuestra salud y entonces el dolor más los problemas de salud, pues se complica más la cosa. Entonces busca esos dos tipos de apoyo y dale todo el espacio que puedas dentro de tus posibilidades, dentro de tus circunstancias a tu duelo. Espacio de tiempo, espacio emocional para sentir tus emociones, espacio mental para tener un poquito más de claridad de qué es esto del duelo. Yo ahí en mi cuenta doy un montón de contenido gratuito al respecto. Justamente ahorita tenemos un curso gratuito al respecto. Espacio social, porque a veces el duelo nos aleja de ciertas personas y nos acerca a otras. Entonces tengo que hacerlo de manera un poquito más consciente. Y por supuesto, si está dentro de tus creencias, espacio espiritual, porque eso es una de las cosas que se ha demostrado que ayuda más. Es compleja la situación. Sí, bastante. La acompañamos en energía amorosa. Por acá está Paulina Laponte, una mujer, una maestra que amo. Ay, Nos mira. manda saludos. Por acá Wow. dice, hola Camilo, qué bueno verte, te quiero mucho. Por acá dice Hola. Vicky, si somos energía, cuando morimos, entonces no nos reuniremos con nuestros seres que partieron. A ver, espérame, ¿me la repites que se me fue el audio un segundito? Dice, si somos energía, cuando morimos, entonces no nos reuniremos con nuestros seres que partieron. Ay, mi amor, hola. Por acá se conectó mi amor. Ah, bueno, entonces ahí ya depende completamente de las creencias. Lo que yo les diga es mentira o es verdad, no se sabe. Entonces, por supuesto, si tú tienes esa creencia, pues no te vas a reunir con tus seres queridos, sino con su energía o con la energía de la totalidad. A mí, yo he profundizado mucho en este tema, no comparto, no tiendo a compartir mucho mi visión personal porque esa es la mía, no tiene que ser la de todo el mundo, pero yo sí investigué mucho, investigué muchos dogmas, investigué muchas creencias, muchas religiones, investigué los mediums, que son personas que pueden comunicarse con el mundo espiritual, investigué las SMs, las experiencias cercanas a la muerte, Ajá. son personas que clínicamente mueren pero son resucitadas médicamente. Y nos cuentan qué les pasó. Entonces, dentro de todo eso, es muy bonito ver que sí se sospecha.
que podemos reunirnos de alguna manera, por supuesto no con su cuerpo físico, ni en un formato 3D como en el que nos relacionamos en este mundo, pero con algo, con su energía, no sé, con su personalidad, una parte de su personalidad, eh, también con otras, digamos que pueden tomar formas diferentes, entonces ya sí se siente una energía paternal, pero no es como tal papá, se siente una energía maternal, pero no es como tal mamá, ¿sí? Ahí la verdad es muy compleja la respuesta porque depende completamente de tus creencias. Yo lo que les digo es investiguen y forjen su creencia que les dé paz. Eh, Ahí digamos que yo hago un aporte, porque pues dentro del proceso obviamente de crecimiento de la mano con Gonzalo y con Clara Gallo, ¿cierto? Que es medium, Que sí. es medium y que es su sobrina, he estado muy cercana a esas experiencias donde realmente, por ejemplo, en un evento que tuvimos recientemente en Medellín, pues yo fui la persona que tuve contacto con quienes iban a participar. Hicimos un grupo cerrado muy pequeño de 25 personas y en la experiencia, pues ellos no conocían ni tuvieron contacto con quienes estaban allí. Yo era la única, pero no conocía sus historias. Y hubo Ujú. un mensaje de sus seres queridos para la mayoría. Y era impactante cómo tenían señales totalmente claras de lo que estaba Sí, buscando dentro de ese mismo momento. Pero recuerdo mucho una personita que decía, yo fui allá con el objetivo de encontrar una sola señal. Y había un dato que no sabía absolutamente nadie más. Y ella lo sabía. Y entonces cuando me lo contó, yo digo, wow, es impresionante. Bueno, y yo tuve también una cercanía con la energía de mi abuela 15 años después de que trascendiera. Y yo digo, son cosas que, o sea, esta señora no tendría por qué saberlo. exacto. Y entonces me dijo, mira, hay algo que me escribe en la palma de la mano. Y yo, claro, hace 15 años, cuando ella trascendió, ella me escribía algo en la mano y yo no entendía qué era. Y en ese Wow. momento le dije, a mí no me vas a dejar con esta. Algún día me resuelves eso. No me voy a poner a sufrir que qué me vas a decir, pero algún día me resuelves eso. Y resulta que 15 años después conozco una persona que no sabe nada de mis abuelas, si están vivas, si trascendieron, si nada, me hace la señal que ella siempre hacía, que no tenía por qué conocerla porque ni nos conoce, y ella me dice, me escribe algo en la mano, con puros palitos, pero me señala a tu hermana como a un familiar tuyo. Y yo, claro, ella cuidaba a mi hermana, y el nombre de mi hermana es Yuri, que son puros palitos. Entonces, eso era, y yo, wow, sí. Cuando tú dices lo que más paz te dé, eso me dio paz, me tranquilicé y creo en la vida después de este cuerpo, indiscutiblemente, Claro, porque lo he tenido, pero porque además me da paz. Si me da paz exacto. creer que cuando trascienda me uno a la energía de Dios y no tengo más experiencias humanas, también es el camino. Quería compartir esto, no sé, ahí Perfecto. para que nos demos cuenta que Es que esa es la idea, Lili. Qué linda experiencia, esa es la idea, que compartamos nuestras perspectivas, sabiendo que es nuestra perspectiva y lo que te aporte a ti que nos escuchas, pues perfecto, tómalo y si no, pues déjalo. Yo tengo varias entrevistas, a mí me encanta este tema y tengo varias entrevistas que le he hecho a amigos mediums. Tengo dos, creo, ahí en mis lives que he hecho en mi página. Una a Miquel Lizarralde, que es un medium español genial, a Jonathan Medium, que es un medium argentino, entonces pueden pasarse por ahí y si los buscan, hay muchos y van a darles perspectivas y muchas veces lo que dices, Lili, los llaman ellos, ¿no? Pruebas de vida. Sí, te dicen algo que solo tú y esa persona que murió podían saber. Y entonces es prueba de vida, no vida física, pero de que hay algo ahí que sigue después de la muerte física. después de este cuerpo, exacto, de la muerte física. Exacto. ¿Cómo hablarle a espíritus que no aceptan trascender, los que conocemos como fantasmas? Ahí se sale de mi espectro. Yo me ocupo más de los que quedan aquí en en la Tierra. Hay una historia muy bonita y es que a Keanu Reeves, el protagonista de Matrix, de la película Matrix y de un montón de otras películas, ¿no? Keanu Reeves
Él pasó por varios duelos, incluyendo el duelo de su pareja, y le preguntaban en una entrevista, bueno, ¿tú qué sabes de la vida después de la muerte? Y él responde, yo la verdad lo único que sé es que quienes nos aman y se quedan aquí nos extrañan mucho. Y yo me voy más por ese lado. Yo me quedo con el dolor que estamos viviendo acá porque es lo más accesible a mí. Digamos que yo no tengo estas, por lo menos de manera contundente, no tengo estas capacidades de conectarme con el más allá como para darles una perspectiva. Yo es lo que he estudiado, es lo que he visto, es lo que he entrevistado, pero esa es mi respuesta. Sí, no se Pero sabe. les anticipo, si quieren tener más contacto, tengo a Clara Gallo como invitada el próximo viernes a las 7 de la noche. A 6:30 de la tarde. Bueno, ahí les vamos a Ella les colocar la puede dar una publicidad perspectiva para que desde su toquemos ese experiencia. tema Perfecto. y nos enfoquemos ahí, porque acá lo que dice Camilo es muy cierto. O sea, si estamos averiguando constantemente lo que pasa ya, dejamos o nos distraemos de lo que debemos trascender acá, que es nuestro sufrimiento, que es nuestra angustia, Exacto. ¿cierto? Sí, Por y se pueden acá lo que... combinar. Ustedes pueden, ojo que yo he visto también mucha frustración porque esto no siempre pasa, o sea, esto no es como una llamada. Sí, según los amigos medium que he entrevistado, no es como que yo voy a llamar a tu ser querido y me va a contestar sí o sí. No, a veces puede que no se dé. Entonces, poner toda mi fe y todas mis expectativas en que yo pueda hacer un contacto espiritual con mi ser querido de manera contundente a través de un medium puede resultar en mucha frustración que no le suma a nuestro duelo cuando ya estamos en mucho dolor. Entonces, háganlo de manera explorativa, háganlo de manera amorosa, a ver si se da, pero no aferrándose al resultado. ¿Sí? Incluso me han dicho, a veces llegan otros, no llega el ser querido que estás buscando, sino llega el tatarabuelo, o llega la abuelita, o llega la tía. A veces pasa eso. Entonces, solo como un disclaimer ahí para cuando aborden este tema. Dice, hola, mi tío murió de cáncer en julio, mi abuela fallece en agosto y ahora en septiembre mi tío, figura paterna, se accidentó y está muy grave. Siento que colapso. Quiero enviarle buena energía a mi tío. Ah, bueno, no, el tío, o sea, murió el tío de cáncer en julio, la abuela Ujú. en agosto y ahora en septiembre un tío, que es la figura paterna, se accidentó y está muy grave. Ok, ok. ¿Y la energía que quiere mandarle a quién es? Al tío que está muy grave, que se Al acaba tío que de está muy grave. accidentar. Ajá. Ok. Porque me Bueno, imagino él, que lo que quiere manifestar ahí también está relacionado con ese duelo que no ha podido procesar del uno y del otro y que siente que en este momento, en esa situación, seguramente también su energía pueda como desconectarse de su tío que está aquí, grave. claro, y es un caso similar al que nos habían hablado antes con varias muertes casi que consecutivas, en donde yo no alcanzo a procesar mi primer duelo y llega el segundo y le suma y le suma y le suma. De nuevo, acompañamiento. Y algo que te sugiero para que tú tengas la claridad para poder darle buena vibra a tu tío, que en este momento está grave, es antes de ir y verlo, escribe todo, saca todo lo que estés sintiendo en ese momento. Y se vale escribir y se vale decir groserías en el papel mejor dicho, saca todo, lo que llaman en inglés un brain dump, que es como sacar todo lo que haya en mi cerebro al papel y eso te da un estado un poquito más ecuánime para abordar a tu tío, porque si tú llegas con él y le empiezas a rogar, tío, pero no te mueras, tío, por favor, lo que estás transmitiéndole es dolor, es tu dolor, y él está sintiendo dolor, y dolor es más dolor. Entonces, puedes hacer eso. No significa que con él no puedas expresarte, que con él no puedas ser auténtico, pero si tú llegas a él desde la lucha contra lo que te está sucediendo y contra lo que le está sucediendo a él, va a ser muy difícil que le transmitas paz, que es lo que él necesita en este momento. Sí. Sí, qué bonito eso. Dice, buenas noches. Le tengo miedo a la muerte. ¿Qué pasa después de? Todo el mundo interesado en el más allá. Yo siempre trato de jalarlos al más acá, pero el Sí, sí, interés en el sí. más allá. Y fíjate que este tema del miedo a la muerte, y ahora que tú lo mencionabas, Lili, que a tus 9 años surgió, este tema del miedo a la muerte es muy importante de abordarlo de una manera
diferente que justo hay una sesión en el curso gratuito que saqué ahorita para hacer las paces con el miedo a la muerte. Fíjense, no para erradicarlo, no para arrancarnos el miedo a la muerte, para hacer las paces. Imagínense que el miedo a la muerte les está dando la mano y están haciendo las paces y ya no los va a perseguir como el villano de por vida, porque eso cansa, estar huyendo de eso cansa. Y hay que entender el miedo a la muerte, ¿no? Viene de dos vertientes, tiene dos fuentes, ¿no? Miedo a la muerte total que yo tengo es igual a miedo a la muerte cultural más el miedo a la muerte natural, ¿sí? El natural viene de nuestra evolución, ¿sí? Es un miedo que, de hecho, le debemos la vida a ese miedo, porque nuestros ancestros, si no hubieran tenido la muerte, se mueren y nosotros simplemente no estamos acá, ¿sí? Entonces, ese miedo a la muerte tiene mucho sentido. Tiene sentido de supervivencia, tiene sentido evolutivo, es un motor. Si en este momento empieza un temblor terrible, surge el miedo a la muerte y me da un montón de fuerza para hacer lo necesario para sobrevivir. Entonces, fíjense que ese miedo a la muerte natural es una maravilla. Ojalá no nos lo quitemos porque es lo que nos ayuda a reaccionar. Por otro lado está el miedo cultural, que el miedo cultural está enraizado en un montón de creencias, mentalidades y cultura que nos dice que el morir pues es lo más terrible, es el peor castigo y que lo que hay después de la muerte también puede ser terrible y el peor castigo. Y entonces con todas esas creencias, pues ¿quién no va a tenerle miedo a la muerte? Yo les digo que ese miedo cultural a la muerte es como el miedo a la oscuridad. ¿Qué nos decían de la oscuridad cuando pequeños? No, que ahí está el coco, que ahí está el monstruo, que el espíritu te agarra la pierna, que te jalan las patas. Entonces, por supuesto, apenas se apaga la luz, pues yo tengo miedo, y más si estoy en una habitación que no conozco. Entonces, el miedo a la oscuridad aumenta por las historias que nos cuentan de la oscuridad, igualito con el miedo a la muerte cultural, que aumenta por las historias que nos cuentan sobre la muerte. Ahí dentro hay otros miedos muy válidos y es el miedo a morir de una manera muy dolorosa Mm. o demasiado inesperada. Pero fíjense que todo este miedo a la muerte tiene un mensaje hermoso y es, yo nunca me voy a ir. Les está hablando el miedo a la muerte y les dice, yo nunca me voy a ir. Siempre le vas a tener miedo a la muerte. Pero tú decides si me quieres utilizar para huir, para esconderte, para vivir muerto en vida o como motor de vida. Porque si yo hago conciencia de que o tú, Lili, o yo, o cualquiera de las personas acá, después de esta conversación, puede morir, no digo que vaya a morir ni que sea probable que, no, es posible porque la muerte es impredecible. Entonces esa conciencia sobre la muerte me empuja a aprovechar el momento presente. Se vuelve lo más hermoso del mundo. La conciencia sobre la muerte y ese miedo a la muerte se vuelve mi clave para aprovechar lo que sí tengo en este momento. Entonces, hay que hacer las paces con ese miedo a la muerte. Y volverlo herramienta. Ay, qué bacano. Me quedo con muchas cosas que he aprendido contigo, Cami. Por acá dice, hay un antes y un después de Camilo. Toda mi admiración y respeto a él. Vea, qué bonitos Ay, comentarios. Aquí dice, aunque nos duele en lo más profundo de nuestro ser, cuando nuestros seres amados trascienden, obtienen un gran premio. No sé si estaba preguntando o afirmando. no sabemos. Preguntas del más allá, no sabe, no responde. Preguntas de más acá, por favor. Dice, Preguntas del murió más su acá. mascota, murió su mascota después de tenerla por 15 años y ella está muy deprimida. Porfa, dime cómo seguramente la puedo ayudar. Mm. Ese es un tema muy lindo, ese es un tema muy lindo porque la muerte de los animales de compañía es uno de los duelos más invalidados de la sociedad. Hay muchos Mm. duelos que se invalidan, es decir, que la sociedad te dice, ay, no es para tanto. Sí, Ay, no es para tanto. Uno es el de los animales de compañía. Otro, desafortunadamente todos, ¿no? Desafortunadamente otro es el duelo gestacional, ¿sí? Cuando una pareja o una mamá está gestando a su hijito y muere. Y entonces
llegan comentarios súper crueles y te dicen, no, 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 es que eran puras células, no estés triste, ya lo vas a intentar otra vez, estás joven, y te invalidan todo ese dolor que estás sintiendo. Y Mm. otro duelo muy invalidado es el de los abuelitos o de las personas muy mayores. Te dicen, Mm, no, él ya era su momento, ya tenía muchos años, ya estaba vivió su viviendo vida. extra. Y bueno, sí, pero eso no quita que me duela muchísimo que haya muerto mi abuelito, Mm. ¿sí? Entonces, ojo con invalidar los duelos. En el caso de las mascotas, la otra vez entrevisté a una persona que es experta en esto y me dijo, no, 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 no les digas mascotas, diles animales de compañía. Compañía. Mascotas suena como muy, ellos abajo, nosotros arriba, animales de compañía suena más amoroso. Nuestros hijos Entonces, peluditos. exacto, los perrijos, los gatijos, todo. Entonces, eh, esto nos da pie para explicar algo fundamental del duelo que ojalá se lo puedan llevar de acá y es lo siguiente. El duelo no surge por aquello que muere en el exterior, sino por lo que ocurre dentro de mí a raíz de lo que murió en el exterior. Ojo, y esto pasa igualito con el trauma. El trauma y el duelo no surgen por lo que muere en el exterior, es decir, puede ser indiferente si muere abuelito, pareja, mamá, mi pececito Guppy. Mm. Lo que importa es lo que pasa en mi interior. Y tenemos que volvernos muy respetuosos de que yo no sé qué pasa en tu interior. Y si lo que estás manifestando es mucho dolor, pues ese dolor es completa y absolutamente válido porque viene de tu interior. Así haya sido porque, no sé, cambiaste de trabajo, así haya sido por cosas que para la sociedad son, ay, pues es lo que pasa, ¿no? Hay cosas peores. No, no, no. Lo que está pasando en mi interior es lo que dicta qué tanto dolor siento. Entonces, importantísimo y qué bonita pregunta sobre los animalitos de compañía. Eh, ¿Podemos prepararnos para la muerte de nuestra madre para que cuando suceda no duela tanto? Bueno, si quieren evitar el dolor en la vida, les tengo malas noticias porque el dolor es parte de la vida. Si quieren evitar el sufrimiento, ahí sí podemos prepararnos, porque el sufrimiento surge es cuando uno lucha contra lo que ya está ocurriendo. Si lo que ya está ocurriendo es que siento mucho dolor por la muerte de mi mamá, entonces, y yo lucho contra ese dolor, entonces es como si le agregara a la receta sufrimiento. Y eso sí que es incómodo. Si yo me permito sentir ese dolor, que es congruente, acabo de perder a mi mamá, que es natural, que es un parte de mi proceso de duelo, entonces voy a transitar ese dolor, así como transito la alegría, así como transito la tristeza, así, ¿cierto? Entonces me apego al proceso natural en vez de estar luchando contra lo que ya es. Y sí, sí nos podemos preparar. Por supuesto, la mejor preparación para la muerte es vivir la vida, es aprovechar la vida, es vivirla plenamente. Si tú todavía tienes a tu mami ahí al lado, aprovéchala, aprovéchala, dile ese te amo, dile ese te perdono, dile ese perdóname, acompáñala en silencio y con cariño, hazle caricias, está ahí todavía, ¿no? Entonces ahí puedes aprovecharlo porque digamos que el duelo cambia dependiendo de cómo viví yo la vida. Sí, sí, tú y yo, Lili, nos peleamos toda la vida, somos, no sé, ponle que somos primos, nos peleamos toda la vida, y yo me morí, pues tu duelo de mí va a ser incómodo porque vas a decir, ay, es que nos peleamos toda la vida y es que porque yo no hice tal cosa y tal otra. Pero si nos entregamos en cariño, si somos amistad, si somos risa, si nos acompañamos en nuestros momentos difíciles, pues va a ser otro sentimiento, no significa que no vaya a doler, pero va a ser otro sentimiento. Entonces, A mí por tengo ahí va una el tema de la pregunta preparación. que voy a hacer por alguien que está conectada Ok, y que sabe que va para ella. ok. Hace un instante estábamos hablando antes del live. Ojalá esté y si no la pondré juiciosa a verlo. Es importante vivir el duelo por una ruptura. Cualquier duelo es importante. Los duelos duelen y hay que procesarlos. Pero si yo me quiero quedar en él, es mi decisión. O porque hay que sentirlo, pero ¿hasta cuándo es el límite? Y cómo comprender que cuando busco ayuda, pues yo con esa ayuda no sano si no practico o no hago.
Hay personas que se quedan ahí en el victimismo inconsciente, porque además nadie dice quiero sufrir, me quiero morir, puedo llorar, esto me está dando muy Inconsciente. duro. Nadie lo hace de manera consciente. Entonces partamos de ahí. Pero cómo después de mucho tiempo de procesar lo mismo, ya tenemos reprogramadas todas nuestras células con esta información de queja, de sufrimiento, podemos salir de ese momento tan doloroso. Tan doloroso, sí, totalmente. Y pasa mucho, porque es que en el dolor uno no tiene tanta capacidad cognitiva, lo llaman. Es decir, uno no puede pensar mucho. Sí, Mm. cuando uno está sintiendo mucho dolor es muy difícil sacarle el aprendizaje, verme en perspectiva, ver qué es lo que estoy pensando, ver si estoy sufriendo o no, porque estoy sintiendo mucho dolor. Es incapacitante para la mente el dolor, sea emocional o sea físico. Es como si yo me caigo, me parto la pierna y alguien me pasa un examen de matemáticas, pues no, no puedo porque estoy sintiendo mucho dolor. Pasa lo mismo en el duelo. Entonces, en el duelo tiene la característica que desata todas las vulnerabilidades que traíamos desde antes y puede despertar todos esos pequeños o grandes traumas que teníamos ahí almacenados, esos condicionamientos que teníamos, por ejemplo, como el que mencionabas de la queja, del victimismo. Entonces, todo eso lo va a desatar. Por eso es tan importante acompañarse de alguien para Mm. que te dé una perspectiva externa. Eso es lo más valioso. Cuéntame tú qué es lo que ves de lo que yo estoy viviendo. Estoy haciéndome mucho la víctima, estoy sufriendo mucho, por dónde voy, y la persona, si es un buen acompañante de duelo, te va a escuchar mucho, va a dejar que tú expreses todo lo que estás viviendo y sí, va a dar una perspectiva lo más objetiva posible. ¿Sí? Entonces, ahí, digamos que si venimos de una crianza o venimos, no sé, de 35 años de hacernos víctimas y de quejarnos, pues en el duelo inevitablemente eso se va a aumentar. Ahora, lo bonito sería que ya que estamos nosotros acá teniendo esta educación previa, preventiva, sepamos que eso puede pasar y alcancemos a despertar esa conciencia en ese momento de dolor profundo en el que yo caigo en todos mis patrones destructivos y decir, hey, estoy cayendo en esto. Ahí está el cambio. Por eso es tan importante prevenir y educarnos antes, ¿sí? Porque eso nos da la conciencia suficiente para poder hacerlo en el momento en el que sucede, que sí requiere mucha conciencia porque de nuevo el duelo nos impide la capacidad mental. Hasta 70% de nuestra capacidad mental se puede disminuir y se nos olvidan las cosas y se nos quema la comida y nos hablan y a veces no sabemos dónde estamos. Eso es natural porque estamos sintiendo mucho dolor. Entonces, no nos demos tanto látigo si estamos en modos destructivos, pero ojalá con esto tengamos un poquito más de conciencia para saber que tenemos que buscar apoyo y que podemos cambiar intencionalmente estos patrones que no nos benefician, ¿no? Y además porque eso sí, o sea, les invito a que lo verifiquen, ¿no? Pero nos volvemos, si somos energía, las emociones hacen parte, digamos, de ese impulso eléctrico que traemos a conectar con la emoción. Cuando persistimos en la emoción, le estamos dando vida a ese pensamiento, o sea, observar los pensamientos, porque desde esa emoción le estamos dando vida, o sea, tenemos un camino de no reaccionar y de tomar una decisión de inclinarnos hacia lo positivo, a sacar la utilidad de las emociones. Pero además, siendo emoción, es energía en movimiento, estamos en constante vibración. Y ahí es donde entra la palabra resonancia, o sea, ¿con qué estamos resonando para que llegue a nosotros una información pues maravillosa? Como les contaba, estábamos hablando de un tema increíble, pero hace un momento hablaba con alguien y le dije, mira, te invito al live que voy a hacer a continuación. Y estoy segura que le va a aportar muchísimo a su proceso, porque es desde otra visión totalmente diferente, donde convergemos todos en un mismo propósito, y es lo que más paz nos dé. Hay una pregunta que para mí se gana los honores de este live. Para mí ya Wow, valió la ok. alegría, la emoción, la invitación, que deseo que sean muchísimas más. Y es cómo hablar correctamente de la muerte con los niños pequeños. Ese es del más acá, Cami, ese sí te toca. Eso está buenísima, buenísima. Me encanta esa pregunta porque, a ver, empecemos desde el principio, principio. Yo le puedo hablar a alguien de lo que no sé. Tú me preguntas, oye,
enséñame todo, por favor, sobre la diabetes. Yo te digo, no, pues bájale al azúcar y hasta ahí no sé. Sí, no puedo, ¿cierto? Entonces, si yo quiero transmitirle educación respetuosa, congruente, verdadera sobre la muerte a los niños y a las niñas, sobre el duelo, primero me educo yo, ¿cierto? Primero me educo yo en todas mis esferas, ojo, en la esfera mental, que hay que entender muchas cosas, pero también en la esfera de mi gestión emocional, porque los niños lo que van a hacer es observar lo que yo hago, muchas veces terminan siendo lo que yo soy y no haciendo lo que yo les digo, ¿no? Entonces, por ejemplo, si en cuanto a gestión emocional, les digo, no, tú expresa tu tristeza, yo te acompaño, pero yo después voy a encerrarme al baño a llorar porque no quiero que me vean llorando, el niño aprende eso. ¿Sí? Entonces, importante, yo les voy a enseñar al niño con el ejemplo y por supuesto, si voy a enseñar algo, si voy a compartir algo, pues lo aprendo yo primero. Ahora, para hablar con los niños de la muerte, eso es todo un mundo, ¿no? La tanatología infantil es todo un mundo, pero hay tips básicos que nos pueden ayudar muchísimo. Y el primero es hablarles a su nivel. Y ojo que aquí no estoy diciendo que los niños estén en un nivel más bajo que nosotros, simplemente están en un nivel diferente, tanto a nivel cognitivo como a nivel emocional, como a nivel físico. Entonces los ponemos acá arriba para vernos cara a cara o nosotros nos agachamos para verlos de frente a los ojitos cara a cara. Y nos preguntamos, ok, ¿cómo se comunica, cómo interactúa un niño? Y así lo hacemos nosotros. Entonces los niños, por ejemplo, y todos lo sabemos, hacen un montón de preguntas. ¿Y por qué? ¿Y esto qué? ¿Y esto cómo funciona? ¿Y esto por qué, mamá? Y tararara. Entonces yo puedo abordar al niño con preguntas. Y entonces en vez de decirle, oye, la muerte es esto y no hay retorno, y entonces yo le digo, oye, ¿tú sabes qué es la muerte? ¿Quieres contarme qué es lo que piensas que es la muerte? Entonces el niño te dirá algo y entonces ahí le haces otra pregunta sobre ese algo. Y así, oye, murió el abuelito, ¿tú sabes qué significa esto de que murió el abuelito? No, que no sé, mi tía me dijo que se fue al cielo. Y entonces yo todos los días miro por la ventana y lo busco en el cielo, pero no lo veo. Entonces tú ya sabes la perspectiva del niño y entonces ya tienes más herramientas y empatía para comunicarle algo, digamos, muy aterrizado. Otro tema que tiene que ver esto con lo que decía del cielo, es no utilizar muchos eufemismos, mejor dicho, no utilizar eufemismos. Eufemismos son como estas analogías o estas situaciones que reemplazan una verdad que tal vez puede ser un poquito percibida socialmente como algo muy fuerte, como la muerte, ¿no? O sea, en vez de decir murió, decimos se fue al sueño eterno, Dios se lo llevó, está en un mejor lugar, y entonces fíjense que los niños tienden a tomarse todo de manera muy literal. Entonces, si yo le digo está en un sueño eterno, el niño no va a querer dormirse porque no quiere morirse también y no quiere que yo me duerma porque no quiero que me muera. Y si yo le digo que se lo llevó Dios o que ahora está con Dios, el niño desarrolla una enemistad con Dios porque se llevó a su abuelito. Exacto. Entonces, hay un montón de cosas que pueden salir mal si utilizamos eufemismos, entonces lo mejor es siempre utilizar la verdad dicha de la manera más amorosa posible, ¿cierto? Y explicarlo y preguntarles, ¿tú qué entiendes por la muerte? Si yo te digo que de la muerte uno no puede resucitar, ¿tú qué me entiendes por eso? Y entonces el niño puede que sepa, puede que no, esto cambia dependiendo de las edades, esto es un proceso, no es como sentémonos y tengamos la conversación y ya después de eso, check, no, esto es un proceso. Y hay un montón, hoy en día hay un montón de excusas para abrir la conversación sobre la muerte. Mis favoritas son las películas. Está Coco, está Soul, está Bambi, están un montón de películas que incluyen alguna muerte y la meten dentro de la película de una manera que no es traumatizante, que es sutil, que es a veces incluso amorosa. Entonces podemos hablar a raíz de eso. La muerte a veces de un animalito de compañía, se murió nuestro pececito. Entonces en vez de ir y botarlo al inodoro y traer otro antes de que se dé cuenta, que muchos lo hacen para no tener el duelo del pececito,
pues le hacemos un entierro al pececito y honramos su vida y le decimos unas palabras. Y entonces eso nos da la excusa para hablar sobre la muerte. Como les digo, esto es un tema mucho más amplio, pero ahí tienen unos tips